Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Siendo las 15 horas del día 15 de enero del año 2025, se hace presente a través de la plataforma Google House Meet la señora juez titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Soledad Barrueto Guerrero, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de constitución en actor civil en el expediente judicial signado con el número 253-2022, incidente 0, que se sigue por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado, la misma que se atribuye a el investigado José Luis Castillo Alba. Por lo que, siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes, se concede el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público para que proceda a su acreditación. Buenas tardes, señorita magistrada, y buenas tardes con todos los asistentes. Por el Ministerio Público, Andreina Villasí Bautista, fiscal adjunta provincial del primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial del Equipo Especial de Fiscales, abocado al conocimiento del caso de los caídos blancos del puerto, con domicilio procesal en la avenida César Vallejo 1184, piso 5, 15, con casilla electrónica 99577 y correo electrónico institucional fecorcayao.equipo1@mbfn.gov.p. Gracias, señorita magistrada. Gracias. Procuraduría Pública. Magistrada, muy buenas tardes. Señorita fiscal, señores abogados, por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con registro en el Colegio de Abogados de ICA número 4604, domicilio procesal, Avenida Arequipa número 5060-5070 Miraflores, casilla electrónica judicial 49089, correo electrónico institucional ppdc.notificaciones@pg.gov.p y teléfono de contacto 99 31 49 029. Muchas gracias. Gracias. Defensa técnica. Buenas tardes, señora magistrada. Buenas tardes a los demás presentes. Percy Enrique Revilla Yaza, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 2853. Correo electrónico estudiocastilloalba@gmail.com. Casilla electrónica del SINOE 46643. Abogado defensor del señor José Luis Castillo Alba. Gracias. Gracias. Estando los sujetos obligados a su concurrencia a esta plataforma virtual, se declara instalada la presente audiencia. Se deja constancia que esta solicitud de constitución en actor civil se ha convocado para el día de la fecha al existir una oposición al pedido por parte de la defensa técnica del investigado José Luis Castillo Alba. Por lo que, para el desarrollo de la presente audiencia, es necesario que el solicitante, en este caso la Procuraduría Pública, exponga las razones por las cuales solicita su constitución en actor civil en el presente proceso, luego de lo cual se le va a correr traslado respectivo a la representante del Ministerio Público, la misma que indicará el estadio de la investigación en la que nos encontramos y si es que a la fecha se encuentra vigente dicha investigación, es decir, no ha sido concluida, con el propósito de establecer el parámetro que establece el ordenamiento jurídico para solicitar un pedido de constitución en actor civil. Finalmente, se va a correr traslado a la defensa técnica del citado investigado para que exponga las razones en las que funda su oposición al pedido de constitución en actor civil. Si hubiera cuestiones que precisar luego de esta primera intervención, los sujetos procesales tendrán un tiempo no superior a 3 minutos por cada uno de ustedes, toda vez que este juzgado afronta una excesiva carga procesal y tiene audiencias programadas durante la tarde. Por lo que le concedemos el uso de la palabra al procurador. Con su venia, señorita magistrada, atendiendo que el presente o la presente audiencia es una de constitución en actor civil por parte de la Procuraduría y su admisibilidad está restringida a lo que preceptúa el artículo 100 del Código Procesal Penal, vamos a dar estricto cumplimiento a lo que dicho artículo requiere. Bajo esta situación, el primer requisito que exige el artículo 100 es que se establezca las penalidades de ley de la persona, en este caso que pretende constituirse en actor civil. Para este caso, quien pretende constituir actor civil es la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, que está representada por la abogada, Procuradora Pública especializada en delitos de corrupción, Judith Villegas Espinosa, identificada con DNI número 44650924, quien fuera designada mediante resolución de la Procuraduría General del Estado número D0000526-2023-JUSE-PGE-PG del 21 de septiembre
del 2023, en este caso la nombra como representante de la Procuraduría Anticorrupción. En esta situación se ha dado por cumplido el primer requisito. Luego, el requisito que es el segundo requisito sobre el nombre del imputado es el señor José Luis Castillo Alba, identificado con DNI número 27144420. Luego, respecto al requisito C del artículo 100, el relato circunstanciado del delito en su agravio y la exposición de las razones que justifican su pretensión. En este sentido, vamos a remitirnos, señorita magistrada, a lo extenso que compone la formalización de investigación preparatoria que tenemos conocimiento que ha sido notificado a todas las partes procesales, y en este caso nuestro escrito de constitución de actor civil. Como es abundante los hechos, voy a restringirme únicamente a la imputación concreta para efectos de la economía, atendiendo, reitero, a que esta situación ya ha sido dado lectura en la formalización y también en el escrito de constitución, que dicho sea de paso, es materia de oposición. La imputación concreta, señorita magistrada, contra el señor José Luis Castillo Alba es ser integrante de la macroorganización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, que está conformada por más de 3 personas, estructurada en 2 niveles. El primer nivel, que estaba en este caso integrada por personas de mayor poder sobre las diversas estructuras criminales que conformaban esta macroorganización, de manera específica por hombres claves. Y la segunda, en este caso el segundo nivel, también liderada por hombres claves, pero con situaciones presentadas organizativamente sectoriales. En este caso, había puntos nodales respecto a la Corte del Callao, respecto a lo que fuera en este caso el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros. La imputación que se le da al señor José Luis Castillo Alba es ser el intermediador esencial de la macroorganización, porque actuaba a nivel de la Corte Suprema, a nivel de la Corte Superior de Justicia del Callao, y era el nexo, en este caso, con el Consejo Nacional de la Magistratura. Su rol era beneficiar a sus intereses personales, ya que buscaban a la vez copar el sistema de administración de justicia con gente llegada a la organización, para así obtener pronunciamientos judiciales favorables en los procesos que patrocinaba, teniendo como propósito a esta macroorganización criminal la Comisión de Delitos contra la Administración Pública, tales como cohechos, tráfico de influencias, entre otros, para en este caso desarrollar su programa criminal. Así, tenían ellos con finalidad de obtener el ejercicio del control de las instituciones del sistema de administración de justicia, poniendo en este caso sus propios intereses sobre los intereses institucionales. Esa es la imputación concreta que se le hace al señor José Luis Castillo Alba con su relato, reitero, especificado concretamente en el escrito y en la formalización. Voy a hacer referencia a la vez sobre la componente de la organización criminal, paulatinamente en este caso, para establecer cuáles serían los actos en los que el señor José Luis Castillo Alba habría participado, dado que la sindicación contra él es ser miembro o pertenecer en este caso a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Los actos que habría hecho en este caso han sido nomenclaturados o descritos como habeas corpus a favor del ex consejero del Consejo Nacional de Magistratura Orlando Velázquez Benítez, el habeas corpus que habría sido en este caso tramitado a favor de Juan Antonio Pesante de Gutiérrez, el habeas corpus a favor de Javier Alvarado González del Valle, haber participado en la elección de Orlando Velázquez Benítez como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, haberse reunido en el Hotel Sheraton, en este caso con los miembros de la organización, haberse reunido en el restaurante Atají con los miembros de la organización, haber mantenido reuniones en el restaurante La Baguette y la Panería San Antonio. El apelativo que tenía el señor José Luis Castillo Alba dentro de la organización criminal era Pepe Lucho. Y así es como se le identificaba tanto por César Hinojosa Pariachi como por Walter Benigno Ríos Montalvo, que también son puntos nodales, en este caso, u hombres claves de la organización criminal. En este caso, la imputación hace referencia a que habría prestado apoyo, o solicitado apoyo en este caso para la designación de Mario Cristian León Alba, hermano de Pepe Lucho, habría sostenido viajes con los miembros habría mantenido un viaje a la ciudad de Trujillo a propósito de, en este caso, el plan criminal de la organización criminal, habría sostenido reuniones en la Corte Suprema, y así el catálogo de hechos que han sido en este caso detallados en el escrito. El tema magistrada, atendiendo a que el punto central de la oposición, en este caso de la defensa, voy a hacer referencia estrictamente a este punto que es controvertido, y es justamente sobre las razones que justifican nuestra pretensión.
Las razones que justifican la pretensión de la Procuraduría Pública y el delito de corrupción de funcionarios para constituirse en actor civil en este proceso radican en primer lugar, por la existencia, en este caso, de una organización criminal cuya finalidad, o en este caso Telos, era la comisión de delitos de corrupción de funcionarios. O sea, de paso, dentro de las investigaciones de las cuales deriva este proceso, que son la investigación fiscal 9 y la investigación 6 del 2019, se investigan justamente actos de corrupción. Eventualmente se han ido acumulando y ha surgido la imputación contra el señor José Luis Castillo Alba por el delito de organización criminal exclusivamente, pero siempre derivado de la finalidad criminal de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Es decir, que nuestra participación en especialidad como Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción siempre está vinculada por conexidad, y así lo establece el decreto legislativo 1326, su reglamento, tiene en este caso incidencia o participación en la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. Buena cuenta, la relación en este caso de o exigencias para constituir un actor civil están exclusivamente relatadas en el acuerdo plenario 5/2011, que exige varias componendas, pero sobre todo exige el relato respecto al agravio que haya sufrido quien pretende constituirse un actor civil y la exposición de las razones que justifican sobre las razones que justifican nuestra pretensión. Necesitamos aclarar. La primera razón para constituirse un actor civil es porque en el presente caso concurren los elementos de la responsabilidad civil, los elementos constitutivos de la responsabilidad civil. Es decir, existe un daño, existe este daño antijurídico, existe un factor de atribución y un nexo de causalidad. Respecto al daño, señorita magistrada, el primer daño que advertimos es el mero desacato de la norma, que está regulado en el acuerdo plenario 6/2006, fundamento 10º, establece que la mera perturbación o la sola desobediencia al ordenamiento jurídico genera daños, en este caso, que deben ser restablecidos por parte del Estado. El segundo daño generado está referido a la afectación del bien jurídico tutelado. En el presente caso, conforme ya ha sido reconocido en este caso por la judicatura o por la actividad forense, es la tranquilidad pública. El bien jurídico protegido que ha sido lesionado, en este caso por el acción antijurídica del investigado. Luego existe el daño que es el generado a los intereses existenciales del Estado. Existe un daño moral que ha sido reconocido a la vez en el acuerdo plenario 6/2006, fundamento 8 y fundamento 5, y por la casación civil 2673/2010 Lima, que reconoce que el Estado contiene un aspecto moral, en este caso del respeto a su dignidad, en este caso, y a la aprobación social, fundamento 4 de esta casación. Hemos identificado como daños pasibles de resarcir un daño moral objetivo que vendría a ser la reputación o prestigio del país, que hace referencia, o reconocido en este caso por la Constitución Política del Estado, artículo 2, que reconoce el honor objetivo en este caso a las instituciones o a toda persona, y sin distinguir si son personas jurídicas o personas naturales. El otro daño moral que advertimos es el daño generado a los intereses existenciales del Estado, que vendría a ser un daño moral subjetivo, que es la percepción ciudadana respecto a la intranquilidad o falta de tranquilidad que genera los delitos de crimen organizado. Concretamente, la alteración de la estabilidad social y el orden público, la generación, en este caso, de las sensaciones de inseguridad captada por los ciudadanos, disminuye la confianza del Estado para controlar y mantener el orden social, e incrementa en este caso el riesgo país, disminuyendo la reputación internacional. Ese es el daño que advertimos por daños civiles que habría ocasionado el señor José Luis Castillo Alba. Seguidamente advertimos también daños generados a la identidad institucional del Estado, que fueron reconocidos así por la sentencia del Tribunal Constitucional 905/2001 de 14 de agosto de 2022, así como en el artículo 2, reitero, de la Constitución Política del Estado. La antijudicidad del presente caso se traduce básicamente en el incumplimiento de la orden de prohibición que contiene el artículo 317 del Código Penal. Es decir, contiene una norma prohibitiva que ha sido en este caso infringida por el señor
José Luis Castillo Alba. Por lo tanto, la conducta que ha desplegado es antijurídica. Luego, el factor de atribución, conforme lo regula el artículo 1969 del Código Civil, es a título de dolo, considerando que la descarga por falta de dolo corresponde a su autor. El nexo de causalidad para los delitos de crimen organizado, así como por los delitos de corrupción, está referido a un nexo de causalidad adecuada que es reconocido por el artículo 1985 del Código Civil. Finalmente, respecto a la prueba que acredita nuestro derecho, se ha referido en el escrito de constitución de actor civil que la prueba es el DNI, en este caso, perdón, la resolución suprema, la resolución que nombra en este caso a la procuración del Procurador General del Estado número D000526 del 2023, que ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano el 21 de septiembre del 2023, que ha sido anexado al escrito de constitución de actor civil y que a la vez tiene en este caso presunción de conocimiento por parte de toda la población, pues como reitero, ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano. Para los aspectos del acreditar nuestra legitimidad, hacemos referencia a que el artículo 98 exige que la prueba que debe acreditarse es aquella que está referida a la que la ley civil exige para reclamar legitimidad, en este caso, y solicitar una reparación civil. Señorita magistrada, consideramos que hemos cumplido en estricto con lo que exige el artículo 100 del Código Procesal Penal respecto a los 4 requisitos que exigen para que se declare admisible la Constitución en acto civil, independientemente del fondo. Una situación adicional, señorita magistrada, es el monto. El monto de reparación civil que pretendemos de modo postulatorio es la cantidad de 100.000 nuevos soles por daños extra patrimoniales, porque no hay daños patrimoniales vertidos, y que han hecho referencia a los daños a todos los criterios que he mencionado. El daño, en este caso, a la institucionalidad, el daño moral, a la identidad institucional del Estado, en este caso, a la sensación del componente subjetivo, en este caso, de la imagen institucional. Esos son los daños que han sido ocasionados o advierten, en todo caso, la Procuraduría, y por los cuales solicita la cantidad tentativa postulatoria de 100.000 nuevos soles por concepto de reparación civil. Consideramos ahora sí que hemos cumplido con las exigencias del artículo 100 y por lo tanto solicitamos que se declare fundado nuestra pretensión civil o constitución de actor civil y en consecuencia se nos traigan las facultades del artículo 104 y 105 del Código Procesal Penal. Muchas gracias. Gracias. Se corre traslado a la representante del Ministerio Público. Gracias, señorita magistrada. En principio, conforme indicó su judicatura antes de iniciar su alocución el representante de la Procuraduría, le hacemos mención que en el presente caso se encuentra en etapa de decisión preparatoria. El mismo fue formalizado a través de disposición sin número de fecha 11 de abril del 2023 por el plazo de 36 meses al tratarse de una investigación por el delito de organización criminal. Asimismo, estamos dentro de esa etapa realizando diligencias. La última disposición que se ha emitido es la 54 de fecha 9 de enero de este año, 2025, de impulso de diligencias de investigación, ¿no?, que se vienen realizando. Esa es la etapa en la que se encuentra la presente investigación, conforme usted solicitó se le indicara. Asimismo, este Ministerio Público, habiendo escuchado el centro de parte del representante de la Procuraduría, considera que se han cumplido con sustentar adecuadamente los requisitos que establece el Código Procesal en el artículo 100, y en ese sentido este Ministerio Público, también el representante ha cumplido con precisar o dar respuesta a las observaciones que se han formulado de parte de la defensa técnica del investigado. En ese sentido, consideramos que no hay ninguna observación para señalar y tampoco hay oposición por parte de este Ministerio Público a la Constitución del autor civil. Bien, defensa técnica. Sí, señora magistrada. En principio, quiero dejar constancia, señora magistrada, que nuestra oposición se realizó en función al escrito de constitución en actor civil de la Procuraduría. En esta audiencia acabamos de escuchar al procurador, no ha oralizado su escrito de constitución tal como ha sido planteado
en su oportunidad. Más bien, lo que pretende hacer, o lo que ha pretendido hacer, es omitir, ocultar las graves deficiencias, los graves errores en que incurrió al momento de plantear su pretensión escrita. Eso dejó constancia de entrada, de inicio. Nosotros hemos formulado oposición, señora magistrada, porque la Procuraduría no ha cumplido los requisitos establecidos en el artículo 100.2, literal C, del Código, y ni en el Acuerdo Plenario 5/2011, donde se señala expresamente que el solicitante debe cumplir con realizar tanto el relato circunstanciado del delito, la exposición de las razones que justifican su pretensión, y además sustentar cómo ha sido perjudicado por la conducta del investigado y cómo el daño sufrido puede ser resarcido. Nosotros hemos detectado varios errores, señora magistrada, que están consignados en nuestro escrito de oposición, y voy a tratar de ser sucinto, ¿no? En primer lugar, señora magistrada, un error gravísimo. La procuradora se equivoca y erra garrafalmente al establecer el hecho ilícito generador del daño. Leemos, señora magistrada, el escrito de Constitución Civil y la Procuraduría señala que el hecho imputado a mi patrocinado habría generado un daño extrapatrimonial, pues las prácticas corruptas al interior de la administración pública, esa es la frase textual que utiliza, ¿no? Y además, señora magistrada, al referirse a la reparación civil, al monto de la reparación civil a solicitar, señala expresamente que ha hecho uso de criterios para cuantificar el daño al Estado en los delitos de corrupción de funcionarios. Señora magistrada, en el presente proceso, señora magistrada, a José Luis Castillo Alba no se le imputa ningún delito contra la administración pública, y menos aún un delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Este proceso se circunscribe a un solo delito, el delito de organización criminal, que es un delito común y no es un delito funcionarial ni de fracción de deber, ¿no? En la organización criminal, el bien jurídico protegido no es la administración pública, es la tranquilidad pública, ¿no? En esta audiencia el procurador ha dicho que se refiere a los delitos contra la administración pública porque son conexos al delito de organización criminal. Pero, señora magistrada, ya está claro desde el Acuerdo Plenario 4/2006 que el delito de organización criminal es autónomo e independiente de los delitos que se cometen a través de él. Entonces, el argumento no es de recibo, señora magistrada. Entonces, la fundamentación que realiza la Procuraduría resulta completamente impertinente, señora magistrada, porque el delito de organización criminal no es un delito contra la administración pública, ni es un delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Por lo que, si en el presente caso se sostiene que se produjo un daño indemnizable, este daño debió ser sustentado desde la perspectiva de la afectación del bien jurídico tranquilidad pública, ¿no? Única y exclusivamente desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué es la tranquilidad pública? ¿No? Ese es el quid del asunto. ¿Cómo se resarce la tranquilidad pública? ¿No? Entonces, es un interés jurídico colectivo que habría producido un daño que la Procuraduría debió sustentar, ¿no? Debió sustentar una afectación cuantificable económicamente por la afectación de este bien jurídico colectivo, cosa que no se aprecia, señora magistrada, en ningún extremo del escrito de Constitución de actor civil, donde en todo momento, y usted leerá, la Procuraduría hace referencia al daño que producen los delitos de corrupción de funcionarios a la administración pública. En ese sentido, señora magistrada, bueno, son varios las deficiencias que hemos encontrado y estamos haciendo un relato sucinto, ¿no? La Procuraduría sustenta el daño, por ejemplo, en argumentos propios de los delitos funcionariales, prácticas corruptas realizadas dentro de la administración pública, ¿no? Como si se tratara de un delito funcionarial. Y por eso hemos considerado, señora magistrada, que no se cumplen con los requisitos que establece la ley en
tanto en el Código Procesal como en el acuerdo plenario citado. Es importante, señora magistrada, resaltar cuáles son los criterios de cuantificación que utiliza la Procuraduría Pública. Señala expresamente 3 grupos: criterios objetivos, y ¿sabe qué dicen los criterios objetivos, señora magistrada? ¿Qué criterio utiliza? Las ventajas conseguidas por el funcionario, señora magistrada. ¿Qué tiene eso que ver con el presente proceso? ¿Acaso el señor José Luis Castillo Alba es funcionario, servidor público? No, señora magistrada. En los criterios subjetivos, señora magistrada, ¿qué criterios utiliza la Procuraduría para cuantificar el daño? Dice, la posición del funcionario en el Estado, ¿no? Otra, la capacidad de representación del funcionario. Nuevamente, señora magistrada, vemos cómo se reitera el error en considerar como criterio de cuantificación de la reparación civil la calidad, la condición funcionarial que en el presente caso el procesado José Luis Castillo Alba carece absolutamente. En el tercer rubro, criterios sociales, dice la naturaleza social de la función, señora magistrada, de la función que fue materia de defraudación e incumplimiento. Entonces, vemos, señora magistrada, que a lo largo del escrito de Constitución se hace referencias, por ejemplo, a las características materiales y consustanciales del delito contra la administración pública. Y dice, en la mayoría de delitos contra la administración pública se requiere dolo. Es lo que dice, señora magistrada. Dice, se tienen que tomar en cuenta las ventajas conseguidas por el funcionario público, ¿no? Dice, se tienen que tomar en cuenta las circunstancias particulares del funcionario que cometió el delito, señora magistrada, cuando estamos ante un proceso por un delito común, un delito de organización criminal, donde el señor José Luis Castillo Alba es el único procesado, no hay autores, no es cómplice de ningún delito funcionarial, ¿no? Y además, y el acuerdo plenario que he citado deja en claro la autonomía de los delitos funcionariales, de los delitos que se cometen a través de una organización criminal. Continúa el Ministerio Público y dice que se tiene que tomar en cuenta la posición del funcionario en el Estado o la especial posición concedida al funcionario dentro del aparato administrativo estatal. Y insiste, el grado de responsabilidad y de jerarquía funcional del cual se encuentra revestido el sujeto activo del delito y la vulneración de las obligaciones propias del servidor público. Todos esos criterios, señora magistrada, han sido tomados en cuenta en el escrito de constitución actor civil y para la cuantificación de la reparación civil respectiva, ¿no? Continúa el procurador hablando sobre la capacidad de representación del funcionario y la posición privilegiada del funcionario para representar al Estado frente a la población. Señora magistrada, son criterios que parecen haber sido tomados de una plantilla de escrito referidos a otros delitos, ¿no? Continúa el Ministerio Público refiriéndose a la naturaleza social de la función, que fue materia de defraudación, ¿no? Y al grado de cercanía que tenía el ejercicio de una función pública con un servicio público. Y además se refiere a la actuación del funcionario en contra de las finalidades institucionales. Señora magistrada, estoy citando textualmente los criterios que ha mencionado la Procuraduría. Y finalmente dice que se toma en cuenta la difusión e impacto ocasionado al público del ilícito y el impacto mediático que puede producir la comisión de un delito contra la administración pública y a la percepción negativa del público en desmedro de la institucionalidad estatal. Nuevamente se hace referencia, señora magistrada, a delitos funcionariales contra la administración pública, de corrupción de funcionarios que no tienen nada que ver con el presente proceso. En lugar de eso, en lugar de sustentar en lugar de referirse a delitos contra la administración pública, ¿qué debió hacer, señora magistrada de la Procuraduría? Referirse, sustentar la reparación civil que genera específicamente el delito de organización criminal, ¿no? Pero acá hay un problema, señora magistrada. Al referirse al daño extrapatrimonial o a daño de la identidad institucional, como dice el Estado, la Procuraduría no ha explicado cómo el delito de organización criminal, que es un delito común, genera esta clase de daño, señora magistrada. O sea, cómo la comisión de un delito de organización criminal genera un juicio negativo, ¿no?, en la forma en que el Estado desarrolla sus funciones de gobierno. No existe esa fundamentación. Entonces, en todo momento la Procuraduría hace referencia a aspectos vinculados a delitos funcionariales y de corrupción de funcionarios, ¿no? Cuando se refiere al delito de organización criminal,
La Procuraduría solo hace referencia al bien jurídico protegido y directamente señala un monto a considerar por el cálculo del daño extrapatrimonial, sin motivar en absoluto cómo dicho delito común genera un daño concreto al Estado o a su identidad institucional, que además debería ser evaluable económicamente. Señora magistrada, hace falta una explicación más detallada de cómo un delito común afectaría esta identidad institucional del Estado. Otro punto que no es menos relevante, señora magistrada. La Procuraduría en el escrito de Constitución no ha hecho referencia alguna a dos requisitos fundamentales del juicio de responsabilidad civil, como son la relación de causalidad y el factor de atribución, señora magistrada, que son requisitos de la responsabilidad civil. Leemos a lo largo de todo el escrito y no hay ninguna referencia a estos dos elementos de relación de causalidad y factor de atribución. Entonces, ¿esto qué supone? Que la Procuraduría no ha fundamentado cómo la conducta ilícita influyó en forma decisiva en la producción de algún daño, ¿no? O haya incrementado las probabilidades de su ocurrencia, ni tampoco por qué el ordenamiento jurídico considera que el agente debe responder por el daño derivado de la conducta ilícita. Finalmente, un dato de relevancia, señora magistrada, y que es necesario tomar en cuenta, es que desde diciembre de 2019, fecha en que se han iniciado las diligencias preliminares en este caso, hasta la actualidad se han realizado decenas de actos de investigación, señora magistrada, decenas de actos de investigación. Sin embargo, la Procuraduría solo ha participado en 4 declaraciones, ¿no? 2 declaraciones del señor José Luis Castillo Alba y 2 testimoniales, ¿no? Entonces, si está reclamando, señora magistrada, un monto de reparación civil elevadísimo de 100,000 soles, ¿no? Eso tendría que tener correlato en el interés que tiene en la investigación y en su participación activa en la acreditación de los daños ilícitos, lo cual tampoco ha sucedido en el presente caso, señora magistrada. En suma, señora magistrada, los errores, las omisiones que hemos expuesto, consideramos que invalidan la solicitud de constitución en actor civil de la Procuraduría, tanto por incumplimiento del Código Procesal Penal como del referido acuerdo plenario 5-2011. He concluido, señora magistrada. Gracias. Finalmente, Procuraduría, por favor, se ciñan al tiempo, 3 minutos por cada intervención. Muy bien, señorita magistrada. En principio debemos establecer que la audiencia de constitución en actor civil es una audiencia no de fondo respecto a la estimación, en este caso, del monto de pretensión civil. Es naturaleza es distinta, es un acto de participación en el proceso del agraviado en condición de parte procesal, porque antes no es parte procesal, es considerado como testigo. Esa es la circunstancia o requisitos de admisibilidad que regula el artículo 100, y esa debe ser la finalidad, en este caso, de control de la audiencia de esta naturaleza. Y digo esto porque lo único que tendría que verificarse en esta audiencia son lo que exige el acuerdo plenario 5/2011, fundamento 15, que dice que se individualice el tipo, dice, que se determine el quantum indemnizatorio y que se identifique el alcance de los daños cuyo resarcimiento se pretende y cuándo y a cuánto corresponde cada daño. Eso lo dice el fundamento 15. Es decir, que en este caso la persona que pretende constituir actor civil debe cumplir con todo esto, y lo hemos cumplido. Hemos indicado el quantum indemnizatorio, 100,000 soles. Hemos individualizado el tipo de daño, sí, hemos dicho que es un daño de carácter extrapatrimonial. Hemos identificado los alcances del daño, por supuesto, hemos dicho que los daños hacen referencia a la afectación, en este caso, de la imagen institucional del Estado. Existe un daño moral subjetivo, y en este caso, las consecuencias dañosas hacen referencia a la alteración de la estabilidad económica, social, del orden público, etc. Lo hemos dicho. Es decir, que hemos cumplido con el requisito de admisibilidad. Ahora, el mérito, es decir, si la Procuraduría tiene razón o no en sostener estos criterios y eventualmente le consignen una reparación, y por esto no es posible debatir en esta audiencia. Es una audiencia de formalidad, en todo caso, una audiencia en donde se debe computar, en este caso, cuáles son estos requisitos y si los cumple o no los cumple, y si los cumplimos. Luego, el alcance tipo de daño
y el quantum indemnitorio. Lo hemos cumplido en este caso a cabalidad lo que dice el acuerdo plenario 5 de PONS. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro del escrito de oposición de la defensa, en ningún punto se establece o se cuestiona que la Procuraduría no tendría legitimidad para participar en este proceso. Es decir, no cuestiona la legitimidad. En buena cuenta, es el punto central de lo que vendría a ser una audiencia constitucional civil de la Procuraduría. Si no se cuestiona la legitimidad, que es de puro derecho, ¿cómo puede cuestionar en este caso los aspectos que informan sobre el fondo? Es de forma. Por otro lado, todo lo que ha dicho la defensa respecto a los criterios objetivos, subjetivos, sociales que se han consignado en el escrito de constitución del perfil es correcto. ¿Por qué se ha puesto así? Porque para establecer el monto de reparación civil por daños extrapatrimoniales no existe una fórmula. La sentencia casatoria 189 de 2019 de Lima Norte ha establecido criterios, y son criterios los que se forman para establecer el monto de reparación por daños extrapatrimoniales. ¿Cuáles son los criterios que maneja la Procuraduría? Es decir, ¿cuál es la fuente de donde surge esta cuantificación? Es justamente su manual, y en el manual se manejan criterios objetivos, subjetivos y sociales, en donde se establecen cuáles serían los indicadores por los cuales se suma o adiciona, en este caso, cantidades de dinero. Se maneja de esta forma. No quiere decir que se afirma, y tampoco se afirma en el escrito, que él es un funcionario público, porque si se da lectura completa a nuestro escrito de constitución de actor civil, se dará cuenta usted, señorita magistrada, que en la página 32, fundamento 5.2, se hace referencia a qué cosa es justamente el daño o los fundamentos de daño que exige la Procuraduría. Lo que se ha dicho antes de esto, son una explicación de cuál es el criterio que se está tomando para establecer o fundamentar en todo caso el monto de reparación civil final. Que lo decimos por cuestiones de fundamentación, pero no implica el no decirlo o decirlo para, en este caso, establecer la sustancia o establecer si la Procuraduría debe o no participar en el proceso. ¿Y por qué razón digo esto? Porque si se hace una interpretación sistemática del artículo 98, 100, 102, 104 y 105, vuestra judicatura advertirá que la finalidad de la constitución de actor civil es que el agraviado participe en el proceso y pueda ejercer estos derechos del 104 y 105. No es otra. No quiere decir que le van a dar la reparación civil. Por esa razón, consideramos que los argumentos que vierten en este caso la defensa para establecer que nosotros no podemos ser actor civil o ser inadmisible, no deben ser de recibo. Por la sencilla razón de que no se trata de un asunto de fondo, sino de forma. Y reitero, hemos cumplido acabadamente con lo que exige el artículo 100 y con lo que exige el acuerdo plenario 5-2011, concretamente fundamento 15, y hemos indicado lo que he dicho. Por esa razón, señorita magistrada, solicitamos que se declare fundado nuestra constitución de actor civil y en este caso se desestime la oposición de la defensa por no incidir significativamente en la cuestión de participar en ese proceso como, en este caso, actores civiles. Gracias. Bien. Fiscalía, ¿algo que agregar? Sí, señorita magistrada. En concordancia con lo que ha manifestado la Procuraduría, cabe indicar que la Corte Suprema ya se ha manifestado respecto a que no es objeto de debate en una audiencia de constitución de actor civil el debate respecto al cuánto. Se manifiesta el cuánto sí en el escrito, pero no se tiene que debatir, eso ya va a ser materia de acreditación una vez, en todo caso, estemos en etapa intermedia, si fuera el caso, ¿no? Además, contrario a lo que ha indicado la defensa dentro del escrito de constitución de actor civil, como ya lo he manifestado en el procurador, sí se especifica el tema del delito de OC, que es específicamente el que se solicita en el punto 5.2. En ese sentido nos allanamos al pedido de la Procuraduría. Gracias. Bien, finalmente, defensa técnica. Sí, señora magistrada, para dejar constancia de que en nuestra locución nosotros hemos cuestionado directamente el quantum. Nosotros hemos cuestionado si el cumplimiento de los requisitos que establece la ley y el acuerdo plenario para la constitución de actor civil y además los criterios de cuantificación que se ha utilizado en el presente caso, ¿no?, para establecer una responsabilidad civil, además del incumplimiento de otros requisitos que ya también mencionamos, ¿no? Lo que le he entendido al procurador es que como no existe una fórmula para cuantificar la reparación civil en los delitos de organización criminal, ellos han utilizado una fórmula para cuantificar, o que se usa para cuantificar los delitos contra la administración pública. Señora magistrada, ¿cómo es posible o de corrupción en funciones, este criterio no se puede admitir, señora magistrada?
los distintos procesos por organización criminal, en las distintas sentencias, inclusive donde se fija una reparación civil en delito de organización criminal, se utilizan criterios específicos. En ningún momento se utiliza se aplican para el delito de organización criminal los criterios de cuantificación establecidos o que establece la jurisprudencia para los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? En todo caso, señora magistrada, era deber de la Procuraduría postular, como dice que se tiene que postular, se tenía que postular criterios de cuantificación específicos para calcular la reparación civil en el delito de organización criminal, pero no lo ha hecho, no están, no constan, ¿no? Entonces, prácticamente ha habido un reconocimiento del error en el escrito de Constitución Actor Civil, que como he mencionado al comienzo, este tipo de errores y omisiones se han tratado de subsanar en esta audiencia, al no haberse dado una lectura integral del escrito de Constitución Actor Civil. Eso es todo, señora magistrada. Bien, gracias. Entonces, hemos dado por culminado el debate en torno a esta solicitud de constitución en actor civil, en la que existe una oposición de parte de la defensa del investigado. Se va a diferir la emisión del pronunciamiento, especialista de audio, disponibilidad de la agenda para el día 21. Un momentito, doctora. Doctora, el 21 está lleno su agenda, doctora. Todo el día. El día 20. La que exista una hora, aunque sea después de la jornada. Doctora, tiene a partir de las 4:30. El día 20. El día 20, doctora, a partir de las 4:30. Libre. Se refiere la emisión del pronunciamiento para el día lunes 20 de enero del 2025 a las 16:30. Quedan válidamente notificados los sujetos procesales para su concurrencia a esta plataforma virtual, para lo cual deberán utilizar el mismo link que les ha permitido su ingreso a esta audiencia. Se da por culminada esta audiencia a las 15:44 y por cerrada la grabación de audio. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes.